Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompañan, por un lado, una visita que recibió la carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe. Estuvo con nosotros la periodista Silvia Martínez, charlando con los alumnos, compartiendo un poco su experiencia en lo que es la producción a nivel nacional periodística, y también estuvo conversando nuevamente acerca de esta experiencia y de estos lazos que mantiene con la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, también estuvimos conversando con la licenciada Natalia Romero. Ella está liderando un proyecto de extensión de cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud dentro de lo que es la carrera de nutrición, y lo hace en conjunto con una de las cátedras de la Facultad también de Filosofía y Humanidades de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Comunicar Salud sería el título de esta experiencia que están haciendo con alumnos de tercer año de la carrera de nutrición. Presentados los temas, vamos a las notas. Tenemos la visita de Silvia Martínez, bueno, un lujo tenerla aquí en Santa Fe y en nuestra Universidad Católica. Silvia, tus primeras experiencias, tus primeros pasos en el periodismo fueron aquí en Santa Fe, y que nos gustaría que nos cuentes esos primeros recursos y herramientas que te quedaron de una época en que hacer periodismo era muy distinto. Sí, justamente, bueno, primero agradecer a ustedes por esta oportunidad, que en realidad es muy enriquecedora para mí, por tomar contacto con las nuevas generaciones y con los nuevos colegas en formación. En aquel momento yo no tenía formación, no había dónde estudiar periodismo en la ciudad de Buenos Aires, y fue haciéndome justamente en las redacciones. Hubo personas que en aquel momento, por ejemplo, en la redacción de Canal 13, como Teófilo Miño, como Lamote, que justamente Lamote, un gran escritor, que eran, ¿no?, los recursos y los maestros en ese momento de alguien que tenía muchas ganas, mucha energía, mucha pasión por el periodismo, pero bueno, necesitaba la formación. Así que con ellos, con el camarógrafo, lo mencioné, a Guido Palero, que fue el primero de mis camarógrafos, una persona excelente, un artesano en la época de la televisión, de la imagen también, ¿no?, aprendiendo mutuamente de cómo hacer las cosas, dónde pararse, la luz, cómo refleja en una nota, los tiempos, ¿no?, la pregunta larga, la pregunta corta, y los códigos de cada uno de los noticieros. La verdad que en aquel momento la calle, la experiencia y los maestros del momento tuvieron mucho que ver para ese primer empujón. Y la primera etapa de formación, y de Santa Fe a Buenos Aires, a hacer piso, a tener otras experiencias y un encuentro con profesionales, en una época en la que el género también del noticiero era muy distinto. Sí, bueno, en aquel momento estábamos transitando, digamos, en la historia argentina un momento bisagra. Se estaba finalizando el periodo de dictadura militar. Venía la democracia, las elecciones. Fue un año espectacular en el sentido de cómo empezaba a salir a la luz un montón de temas que habían estado callados hasta el momento. Los militares todavía estaban en el poder, pero estaban en retirada, no se animaban a decir de esto no se habla, entonces se hablaba de todo. Fue un esplendor realmente para los periodistas que teníamos la oportunidad, porque en aquel momento yo fui a hacer la conducción de un noticiero, pero durante todo el día hacíamos notas en la calle y estábamos, bueno, con toda la actualidad, con todo lo que pasaba, y después regresábamos al canal, y mientras se editaba la nota y demás, nos cambiábamos, nos maquillábamos y salíamos al piso para presentarla, esa y otras, ¿no? Así que sí, una etapa, la verdad, muy enriquecedora, y que fue históricamente, podemos decir, para el periodismo una época de mucha luz, y de que se hablaba de todo y que se mostraba todo lo que pasaba. El rol de la mujer en el periodismo en ese momento y actualmente, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ha ido creciendo, evolucionando, si es que creció? ¿Sigue habiendo tabú para la presencia de la mujer en los medios, o dificultades para ingresar a las redacciones, a los medios más importantes del país? Yo creo que se ha evolucionado muchísimo. Creo que en un comienzo la mujer por ahí estaba tomada más como a lo mejor un objeto decorativo de un noticiero, o se le asignaban temas, podemos decir, más livianos, temas de salud, temas de educación, pero eso realmente
es un tema del pasado. Yo creo que las mujeres periodistas han demostrado que pueden jugar en toda la cancha, y lo digo pensando en periodistas del deporte, que ahora están ellas como ganando espacios ahí, que les fue durante mucho tiempo, y lo es en algunas redacciones, vedado, ¿no? Pero bueno, con respecto al periodismo en general, economía, política, habrá mujeres periodistas sobran. Lo que falta, me parece a mí, en las redacciones hay muchas mujeres periodistas, muchas productoras ejecutivas de espacios. Me parece que falta a un nivel más alto, ¿no? La representación de la mujer. Esto yo, en mi experiencia de haber trabajado afuera, en Miami, veía que había gerentas de noticias, había jefas eran mujeres las que llevaban adelante una gerencia de noticias, y acá no lo he visto todavía. Eso falta. Si tuviera que definir algunos temas que fueron más difíciles de presentar, de comunicar al público, para usted, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista también de sus convicciones, ¿cuáles serían? Bueno, hoy esta tarde aquí mencioné algunas tragedias que nos marcaron a los argentinos, básicamente, o al mundo entero, como fue el 9/11, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, que en esa oportunidad yo estaba viviendo en Buenos Aires, lo viví cerca y vi toda la transformación del tema seguridad, etcétera, en los Estados Unidos. Y acá Cromañón y el caso de la AMIA, bueno, fueron, o la Embajada de Israel también. Yo en ese momento estaba haciendo un noticiero muy temprano en ATC, y volví a mi casa después de las 9 y me acostaba un ratito porque había madrugado mucho, y cuando me levanto con esa noticia tan espantosa de la Embajada de Israel primero, después fue la AMIA. Bueno, son situaciones que al estar en el sitio y al tomar contacto con la inmensidad de esa tragedia, bueno, te modifica, no podés quedar indemne, ¿no? De que te afecte en lo emocional. ¿Qué desafíos éticos considera usted que hoy tiene que enfrentar el periodista profesional, el que está hoy en los medios día a día? Bueno, en principio el ser consecuente con la verdad, con buscar de tener la información chequeada para no caer en todo caso en la utilización, ¿no?, del periodista como una herramienta de propaganda. Creo que ese es un desafío bastante grande porque, bueno, porque hay sectores o porque hay pseudo periodistas que en realidad militan determinada o cuestión política o algún tipo de tendencia, y para mí se corren de su acción y de su función como periodista, ¿no? Dejan de ser el puente para comunicar a ser una parte de la historia que se tiene y que se quiere comunicar. Bueno, y ya para terminar, porque sabemos que tiene unas jornadas complejas y extensas aquí en Santa Fe, visitando no solamente amigos, sino también compartiendo otros espacios públicos, nos gustaría que nos deje esos consejos o tips para los profesionales que están comenzando su carrera, que hoy se los dio a los alumnos y creo que es interesante compartirlo. ¿Cuáles serían esas herramientas fundamentales que hoy un periodista necesita llevar en la mochila? Un periodista de todos los tiempos, no solo los periodistas digitales de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, yo apuntaba y apunto a la formación, ¿no? La formación constante, el estar capacitándose, el meterse a hacer cosas que le gusten, lo que sea, ¿no? Desde un idioma o un deporte, o lo que es, todo eso después va sumando, es como una especie de mochila, de bagaje que uno va cargando de un montón de datos y de recursos y que en algún momento te son de utilidad. Y el hecho de no pensar que cuando se termina la carrera y de pronto se tiene la posibilidad de comenzar a desarrollar la tarea, que ahí ya llegaste a algún lugar. Nunca se termina de llegar, esto es una formación constante, un crecimiento constante, y no hay más que ver qué está pasando, por ejemplo, con la tecnología, con los soportes por donde pasa la comunicación, para darse cuenta que no te podés quedar quieto y que hay que actualizarse permanentemente. Silvia, muchísimas gracias por este encuentro, por esta visita, y ojalá sea muy provechosa y siga pudiendo encontrarse con otros santafesinos que quieren conocer también su historia. Muchas gracias a ustedes, me voy llena de toda esta experiencia, de toda esta juventud que está con ganas y que está creciendo en la profesión, así que yo agradecida a ustedes.
Y nos acompaña la licenciada Natalia Romero, ella es parte del claustro docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente de la carrera de nutrición. Ella está realizando en este momento una experiencia de extensión junto con la Facultad de Filosofía y Humanidades y la carrera de comunicación. Natalia, bienvenida. Hola, muchas gracias. La verdad que sí, muy contenta con esta actividad que estamos llevando adelante. Que no es el primer año que la hacen, pero bueno, están en pleno auge en este momento. Exacto, nosotros todos los años, dentro del marco de la Cátedra de Educación Alimentaria y Nutricional, que se dicta en tercer año, los chicos tienen que desarrollar un proyecto, ese proyecto tiene que ver con la comunicación, por lo que, como te decía, hace 5 años más o menos, proponemos un encuentro entre ambas cátedras de las dos facultades para que justamente desde nutrición nosotros podamos contarles qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos comunicar o qué temática encontramos como prioritaria ese año de acuerdo al lugar donde se desarrolle la actividad. Y desde comunicación justamente nos acercan un poco herramientas, teorías, formas de pensar la comunicación en salud, justamente para poder a partir de ahí desarrollar un producto que pueda cumplir con los dos objetivos, esto de poder acercar de una manera fácil y concreta lo que nosotros entendemos como promover una alimentación saludable de acuerdo a distintos grupos etarios o grupos de personas. ¿Este año con qué institución están trabajando? Trabajamos con la Escuela Sagrada Familia, con los chicos de 7º grado, tanto de turno mañana como de turno tarde. Fuimos a conocer la institución, conocimos a sus docentes, a los directivos que nos atendieron muy bien. Y luego de recabar un poco cuáles eran las motivaciones del grupo y qué es lo que tenían ganas de hacer, es que vinimos al encuentro de los estudiantes de la Cátedra de Comunicación Audiovisual para contarles que era importante o que habíamos encontrado importante esto de poder hablar del etiquetado frontal, de poder pensar en una alimentación un poco más consciente. Y luego nosotros de contarles eso, ellos también nos acercaron su perspectiva o su manera de poder pensar la comunicación en salud para ese grupo etario, para ese momento. Bien, ¿el producto que ha resultado? Está en proceso, identificamos que era importante entender la comunicación en las redes, por eso se eligió el formato de Reels, eligiendo 7 Reels, digamos, que puedan dar cuenta o explicar de qué va cada uno de los octógonos de esta nueva ley, que es la Ley de Alimentación Saludable, pero que es conocida como la Ley de Etiquetado, y la interpretación no solo de los octógonos, sino también de las leyendas precautorias que empezamos a ver hoy en día en los paquetes. Y saliendo ya de esta experiencia en particular, pero que también tiene que ver qué problema realmente para los consumidores que nos asustamos. Vemos en las góndolas llenas de doctores, no nos animamos a tocar nada de lo que hay ahí. Tal cual. El temor creo que aparece más que nada cuando vemos tantos octógonos en productos que consideramos que eran más saludables. Los yogures. Exactamente. Cuando un yogur está plagado de octógonos negros, decimos, ¿qué pasó? Pensé que esto era bueno para las infancias, que esto aportaba nutrientes que los niños necesitaban y nos damos cuenta que ese formato de ese yogur venía cargado de mucho azúcar, de mucho conservante, de mucho aditivo, de justamente a veces muchas calorías o en algunos casos hasta de edulcorantes. Entonces me parece que la idea de llevar esta información es tratar de sacar ese miedo y de que nosotros podamos elegir con información. Después cada uno de nosotros elegirá qué hacer, pero que podamos interpretar eso para justamente poder tomar decisiones más conscientes. Justamente en el caso particular de los edulcorantes, contiene edulcorantes no recomendado para niños. Exactamente. ¿Es nocivo? ¿Es porque ellos necesitan el azúcar? ¿Cuál es la explicación? La explicación tiene que ver con que justamente tanto los edulcorantes como la cafeína, que son las leyendas precautorias, que tienen formato rectangular, justamente va dirigido a las infancias porque en el caso de los edulcorantes, los niños no necesitan edulcorantes y son nocivos en relación a procesos metabólicos que se dan en el cuerpo. No es que necesitan azúcar, pero sí no necesitamos edulcorantes. ¿Sí? Podemos pensar en edulcorante en un uso clínico de persona con alguna patología en particular, pero para un uso habitual, digamos, para una alimentación diaria, es importante regular sí el ingreso del azúcar, pero en la manera de hacerlo no es sumando edulcorante, sino reduciendo el azúcar. Hacerme un café con leche
o hacerle un chocolate con leche a un niño, es quizás más saludable hacerlo con azúcar antes que con un edulcorante. Sí, el edulcorante va a estar no recomendado para las infancias, lo mismo que la cafeína. ¿Y para los mayores? Para los mayores, mi indicación personal es la misma, ¿sí? Claro. Quien no necesite edulcorante, a ver, quiero dejar esto en claro, para la población general, quien no necesite edulcorante es preferible que haga un ejercicio de reducir el consumo de azúcar. Si al café le ponía 2 cucharitas, empezar a ponerle una, por dar un ejemplo concreto, para regular el gusto. Y sí, contemplarlo para aquellas personas que su médico o su profesional de la salud le ha indicado el consumo, son casos apartes, ¿no? Pero para la población en general es preferible ir regulando, disminuyendo el consumo de azúcar y no reemplazando por edulcorante, que muchas veces genera que cada vez querramos más y más dulce también. Claro, sí. Justamente esto de educar el gusto. Y vos hablabas mucho por ahí de educación saludable y luego incorporaste un nuevo concepto que es esta alimentación consciente. Sí. ¿Hay diferencia entre los dos conceptos? Sí, tiene que ver con poder justamente tener herramientas tanto desde lo que mi cuerpo me está diciendo que necesito, como desde tener la información adecuada. ¿Por qué nuestro cuerpo siempre necesita chocolate? A ver, no es que nuestro cuerpo siempre necesite chocolate. Obviamente que el chocolate genera algunas hormonas o algunas sensaciones en nuestro cuerpo que hacen que nos sentamos un poco más contentos. Pero no es que necesitamos chocolate. Claro. ¿Sí? Y al margen de esto, también dejar en claro que no hay productos que estén prohibidos, o sea, no hay nada malo en consumo de chocolate, el problema es la medida que quiero o que puedo consumir, ¿sí? Me parece que es como que se va dando un cambio de paradigma en el cual hablábamos antes que, de alguna manera, antes pesábamos todo, contábamos calorías, contábamos cantidades, ahora en realidad es esto de... En realidad la propuesta es un poco de frenar y darnos cuenta, ¿no? Exacto, frenar y darnos cuenta, no estar tan pendiente de contar calorías y volver como una alimentación más natural, ¿sí? Claro. Sin tanto paquete. Obviamente que la ley de etiquetado nos va a permitir entender un poco más esos paquetes, pero si vamos a la recomendación de base, esto me está diciendo, a ver, la mayoría de los paquetes tienen muchos octógonos, la manzana no lleva un octógono. Claro, ¿sí? No. Entonces, creo que es el único lugar donde respiramos y decimos, bueno, agarremos. ¿La papa? Sí. ¿La papa tendría que llevar un octógono? No. Primero que los octógonos están para regular los paquetes, claro. ¿sí? Para regular todo eso que viene envasado. Sí. Entonces, es una ley aplicable a esto, pero al margen de eso, tiene que ver con si todos los paquetes vienen cargados de tantos aditivos, de tantos nutrientes, de alimentos o ingredientes, no de alimentos, de ingredientes que no son buenos para nuestra salud, volvamos a una alimentación más natural. O tratamos de a poquito ir en ese proceso. Y dentro de ese proceso es elegir la papa y no elegir el puré instantáneo. Claro. ¿Sí? Sí, o el paquete de papas fritas. O el paquete de papas fritas. Exacto. ¿Sí? Es elegir la manzana versus elegir el jugo de manzana. Sí, sin dudas que sí. Bien. Última pregunta, perdón, pero lo pide la producción y hablábamos de la cuestión más natural. ¿La cerveza? Bien, ¿qué es lo que pasa con la cerveza? Esta ley es para alimentos y bebidas analcohólicas. Bien. Entonces, en las bebidas alcohólicas no van a haber etiquetas. No nos podemos poner contentos de todos modos. No quiere decir que van a ser saludables, simplemente quiere decir que esta ley no las contempla. Bien. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la cerveza? Vivimos en Santa Fe. Obviamente, como cualquier bebida alcohólica, hay que regular su consumo, hay que, si uno decide consumirlo, hacerlo con moderación, siempre no manejar. Claro. Pero justamente es la recomendación en cualquier bebida alcohólica. Sí. Lo importante es no abusar de su consumo y justamente no para hacer niños. un consumo consciente, como con todos los alimentos y todo aquello justamente que nos está nutriendo. Sí. ¿Sí? Natalia, muchísimas gracias. Gracias por esta experiencia de hacer docencia y creo que los chicos de séptimo son los que nos ayudan a los papás a también entender un poco más estas nuevas leyes y entender esta nueva forma de alimentarnos, así que bárbaro que ustedes puedan estar acompañando estos procesos. Bueno, muchísimas gracias y justamente ese era el objetivo, poder a través de los chicos tender puentes para llegar a las familias.
Bueno, en la columna de hoy de Salud y Ambiente vamos a hablar sobre zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que son transmitidas del ser humano a los animales y de los animales al ser humano. En el año 1800, un médico veterinario generó por primera vez la palabra zoonosis, viendo esta situación de que muchos animales transmitían enfermedades a los seres humanos. Tenemos descubiertos más de 1.500 patógenos que generan enfermedades en humanos y el 61% de esos son organismos que vienen de la naturaleza. Todavía no sabes lo que es el 60% de esos patógenos provienen de animales silvestres es una forma de y animales de granja. Promueve la alimentación el 75% de las enfermedades emergentes, o sea, de enfermedades que van surgiendo como brotes nuevos, también provienen de animales, y el 80% aproximadamente de los patógenos que se utilizan para bioterrorismo también provienen de animales. Por lo tanto, es un problema, la zoonosis se han convertido en un problema de salud pública humana y salud pública veterinaria. Una cuestión a destacar es que hay más de 200 formas de zoonosis, por así llamadas, que están vinculadas a virus, bacterias, hongos. Y esas zoonosis pueden ser por transmisión directa entre seres humanos o entre seres humanos y animales, por fluidos, por ejemplo, o también puede ser por transmisión indirecta desde un vector, por ejemplo como el dengue, que un mosquito infectado pica a una persona y a otra y esa es la transmisión. Algunas zoonosis pasan de los animales a los seres humanos y siguen siendo un virus que también puede volver a los animales, y otras, como el VIH por ejemplo, han pasado de los animales a los seres humanos y luego ese virus muta y queda exclusivamente como un virus del ser humano. Una cuestión a destacar es que las zoonosis se pueden prevenir. Las zoonosis se previenen teniendo cuidados especiales, tanto en los animales de granja como en los animales silvestres, cuidando y lavando los alimentos. El hecho de que el ser humano haya impactado en el 75% de los ambientes terrestres y el 66% de los ambientes acuáticos ha generado un aumento de esta zoonosis. Por eso el cuidado del medio ambiente también es importante para mantener la salud humana. Y otro punto a favor del cuidado de la salud es que muchas de estas zoonosis se pueden prevenir a través de las vacunas y prevenir al 100%. Por ejemplo, la rabia, que con una vacuna antirrábica esa zoonosis se va erradicando de los distintos lugares. Y esto ha sido todo por esta semana. Antes de despedirnos, primero la recomendación de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, en este caso parte de la colección Teatro de José Ignacio Serralunga, Comedias Dramáticas. Es una serie de 3 libros que pueden conseguir aquí en la librería Presbítero Leyendecker de la Universidad Católica de Santa Fe y también en nuestro sitio web www.ucsf.edu.ar/editorial. Allí todo nuestro catálogo, visítenlo y pónganse en contacto con Marcelo y con Carlos, que ellos van a estar atendiéndolos y asesorándolos. También les damos las gracias a ellos por prestarnos esta que es su casa. También le agradecemos a Déjalo Ser, a Cintia y a Dana, que están allí en Ricardo Aldao 1515, que semana a semana nos acompañan con la ropa y los accesorios para el programa. Y también, ya la saludamos la semana pasada, nuestra nueva incorporación, Sol Cantero de Beauty Glow, que nos está ayudando un poco con este semblante, que quizás lo ven un poco renovado, cambiado, pero bueno, nos está ayudando Sol con esto de llevar adelante el programa de la universidad. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, UCSF Oficial. Muchísimas gracias. Buena semana.